microcosmos como organismo. Artículo O. Estudio analógico del gran salto y del escurrimiento del símbolo del origen. El fin del yoga, el gran salto, causa el escurrimiento del símbolo del origen, es decir, la culminación estratégica de la clave genética de los siddhas traidores. El escurrimiento entonces significa la pérdida de la herencia hiperbórea. Mediante un simple modelo analógico basado en conceptos ya definidos, vamos a evidenciar el gran salto y su efecto escurrimiento. Ya vimos que el logos Kundalini, revestido con la forma del designio serpiente, ajusta el organismo microcósmico al principio del arquetipo Manu. Se trata, en última instancia, de un ajuste entre micro y macrocosmos, puesto que el principio del arquetipo Manu es una forma derivada del uno macrocósmico. Con el propósito de evidenciar lo más claramente posible el acto del gran salto, vamos a referirnos solo a un aspecto saliente de la analogía micro-macrocósmica, cuál es la correspondencia entre la memoria arquetípica o estructura neurofisiológica del cerebro y el plano arquetípico del macrocosmos. Según la figura 38, la memoria arquetípica del microcosmos, flecha 6, guarda correspondencia analógica con el plano arquetípico del macrocosmos, flecha 14. Análogamente también, mientras la memoria arquetípica está animada por el sujeto racional, el plano arquetípico lo está por el aspecto belleza o inteligencia activa del demiurgo, el uno. Este aspecto, por animar íntegramente al plano arquetípico, se manifiesta en todos y cada uno de los arquetipos universales y desde luego también en el arquetipo Manu. De acuerdo con la figura 9, en la figura 56 se ha equiparado a un plano límite la separación entre el plano arquetípico y el plano material. Asimismo, en esta figura y en las 44 y 45 se ha representado una escala gradual de momentos progresivos que permite medir el proceso evolutivo desde su iniciación en el plano material. Tenemos así, analógicamente, una línea o eje que separa al plano arquetípico del plano material. ¿A qué es análoga dicha línea en el microcosmos? Respuesta: a una línea que separe la memoria arquetípica de la estructura psíquica. Una frontera semejante está representada en la figura 39 como la línea de puntos que separa la región A de las regiones B, C y D, es decir, la memoria arquetípica A de la estructura psíquica B, C y D. Comenzaremos la explicación estableciendo una relación entre el nivel evolutivo microcósmico de un Virya perdido típico y un nivel macrocósmico de referencia. Para ello nos valdremos de la analogía entre las líneas o fronteras apuntada. A la izquierda de la figura 67 observamos un eje 0 omega, en adelante eje omega, que separa al plano arquetípico del plano material, y en el plano material una escala gradual de momentos progresivos. El eje 0 omega representa el nivel de referencia frente al que se medirá inversamente el nivel evolutivo del microcosmos. Por eso a la derecha, el eje 0 alfa, en adelante eje alfa, señala la frontera entre la memoria arquetípica y la estructura psíquica, y a la vez marca un determinado nivel evolutivo, A, en la escala gradual. En el ejemplo adoptado, este nivel corresponde al 5º grado del progreso evolutivo. Con esta disposición analógica interpretemos el objetivo y el fin del Kundalini Yoga.
El logos Kundalini, al quedar libre en el canal Helix, se propone ajustar la función general del organismo microcósmico al principio del arquetipo Manu. Ello equivale, en la figura 67, a suprimir la diferencia DIF del nivel entre el eje alfa y el eje omega. Analógicamente, pues, el gran salto consiste en eliminar la diferencia DIF entre el nivel alfa y el nivel omega, en conseguir que el eje alfa salte inversamente al sentido evolutivo, primero, segundo, tercer grado, y se iguale con el eje omega. En ese momento también se habrá identificado el sujeto anímico, que se encuentra sobre el eje alfa, con el aspecto belleza, que se encuentra sobre el eje omega. Es la concreción del fin del Kundalini Yoga. Es evidente que el gran salto es una acción de control efectuada directamente por el logos Kundalini bajo su forma serpentina. El gran salto, en efecto, solo puede ocurrir si se suprime la diferencia DIF entre el organismo microcósmico y el principio del arquetipo Manu. El logos Kundalini, para igualar el eje alfa con el eje omega, debe adicionar al organismo un factor de ajuste negativo DIF, es decir, un valor inverso a la diferencia DIF. Volviendo a la figura 56, podemos describir la acción de control del siguiente modo. La serpiente Kundalini, desde un chakra superior, pronuncia la palabra del principio del arquetipo Manu. Se produce entonces la resonancia de la capacidad arquetípica del arquetipo Manu y su forma resulta actualizada y aplicada sobre el organismo microcósmico. La serpiente Kundalini efectúa la comparación entre la forma del arquetipo Manu y el organismo microcósmico y detecta la diferencia, DIF. Replica entonces, con su poder plasmador, el factor de ajuste negativo DIF sobre el organismo, alterando definitivamente su estructura. El organismo queda ajustado exactamente al arquetipo Manu, no existiendo ya ninguna diferencia DIF entre ambos. El gran salto se ha producido. El eje alfa coincide con el eje omega. El sujeto anímico se ha identificado con el uno. El gran salto implica la transmutación casi instantánea del organismo microcósmico y su incorporación a la jerarquía blanca de Chanjanbalá. Esta situación es, desde luego, incompatible con la herencia hiperbórea, y es por eso que en la clave genética de los siddhas traidores está previsto, desde el comienzo del encadenamiento espiritual, el efecto escurrimiento. El escurrimiento asegura que el símbolo del origen se tornará inoperante desde el momento mismo en que se produzca el gran salto. El escurrimiento del símbolo del origen es la culminación estratégica de la clave genética. Nos remontaremos a la figura 29 con el fin de explicar analógicamente el efecto escurrimiento. Vemos allí que la esfera de luz se ha señalado con un trazo más grueso y que en su interior, sobre una línea cóncava AB, se reflejan algunas miradas del espíritu esfera. Analógicamente, la línea AB corresponde al perfil del símbolo del origen. Es cóncava porque la orientación de la gnosis espiritual está asignada por lo cóncavo, según se explicó en el inciso el espíritu esfera normal. Pues bien, sobre la línea AB se manifiesta el espíritu como el yo del Virya, un yo que tiende espontáneamente a confundirse con el sujeto consciente, debido a que el símbolo del origen AB se sitúa siempre en la esfera de luz por determinación de la clave genética. Si observamos atentamente la figura 29, comprobaremos que el perfil del símbolo del origen AB intersecta a la estructura psíquica en los puntos A y B. En consecuencia, el eje alfa
de la figura 67, que representa el límite de la estructura psíquica, también ha de estar intersectado por el símbolo del origen AB. Para mayor claridad, en la figura 68 se ha agregado una línea curva AB que corresponde al perfil del símbolo del origen. Como la línea AB de la figura 68 no es cóncava sino convexa, cabe formular aquí una justificación que evite todo posible malentendido. En la figura 68 y en las siguientes 69 y 70 se debe entender a la línea AB como la representación de la línea cóncava AB de las figuras 29, 30, 31 y 32. Las exigencias de la analogía obligan a representar a la línea cóncava AB en la forma que muestra la figura. En todo caso, si se desea visualizar el encadenamiento por clave genética, hay que recordar que las miradas del espíritu revertido siempre se reflejan sobre el aspecto cóncavo del símbolo del origen y suponer que las mismas proceden de la parte inferior de la figura 68, tal como lo indican los vectores miradas en dirección a la parte cóncava de la línea AB. En los siguientes comentarios se sintetizarán las principales conclusiones analógicas que se deben extraer, tanto de la figura 67 y 68 como de las 69 y 70, que se describirán más adelante. Primero, notemos que el símbolo del origen se encuentra entre el eje alfa y el eje omega, es decir, en el espacio analógico de la diferencia, DIF. Segundo, agreguemos ahora que la técnica de la clave genética mantiene el símbolo del origen en un nivel fijo durante todo el proceso evolutivo. Analógicamente, esto quiere decir que cualquiera sea el grado de nivel en que se encuentre el eje alfa, el símbolo del origen siempre se mantendrá en el lugar que muestra la figura. Tercero, ¿por qué se mantiene constantemente en un nivel preestablecido al símbolo del origen? Respuesta: porque su asiento y residencia está en la sangre hiperbórea. El nivel absoluto del símbolo del origen en la sangre puede variar de un viria a otro, pero en cada uno conserva un nivel siempre fijo, que solo depende, en principio, de la herencia hiperbórea. Dado un nivel hereditario del símbolo del origen, éste se mantiene fijo durante todo el ciclo vital. Analógicamente, la figura 68 nos revela que una mayor intersección AB es proporcional a una mayor pureza de sangre. Cuarto, por estos motivos, la sabiduría hiperbórea denomina al eje alfa nivel sémico de la sangre pura. En la figura 69 comprobamos que, estando el símbolo del origen fijado en un nivel preestablecido por la clave genética, una menor diferencia, DIF, entre el eje alfa y el eje omega implica una menor pureza de sangre. Esto es, a mayor ajuste entre el organismo y el arquetipo Manu, menor pureza de sangre. El nivel sémico de la sangre pura, el eje alfa, señala el segundo grado de progreso evolutivo. Es evidente que en la figura 69 el perfil AB es menor que el intersectado en la figura 68, donde el eje alfa señala el quinto grado de progreso evolutivo. A menor diferencia, DIF, mayor ajuste y también menor pureza de sangre, porque es menor el perfil del símbolo del origen intersectado en el límite de la estructura psíquica. Quinto, al espacio analógico de la diferencia DIF, es decir, el espacio entre el eje alfa y el eje omega, la sabiduría hiperbórea lo denomina área efectiva de Maya para un viria determinado, o gran engaño. El área efectiva de Maya es el campo de existencia del símbolo del origen como producto de la clave genética. Vale decir, el símbolo del origen solo puede existir en la sangre del viria
mientras exista también la diferencia, dif, entre el organismo microcósmico y el arquetipo Manu, mientras el organismo microcósmico sostenga un proceso evolutivo. Así, el símbolo del origen en la sangre y el encadenamiento espiritual consecuente son realidades propias del gran engaño, hechos que sólo pueden ocurrir en el área efectiva de Maya, la ilusión de lo real. En verdad, la percepción de la realidad como gran engaño es una experiencia subjetiva propia de los viryas perdidos. Es el yo perdido quien, tras intuir fugazmente su estado de confusión, afirma el carácter ilusorio de la realidad. Para el pasú, por el contrario, no hay área efectiva de Maya, pues todo el mundo exterior constituye su espacio cultural, el campo donde se concreta el objetivo macrocósmico de la finalidad. Sexto, la transmutación que la serpiente Kundalini causa en el organismo lo ajusta al arquetipo Manu. Queda entonces suprimida la diferencia, dif, entre el eje alfa y el eje omega, y el sujeto anímico se identifica con el uno. La supresión de la diferencia, dif, significa, analógicamente, la eliminación del área efectiva de Maya. Pero de acuerdo con los comentarios primero y quinto, tal supresión ha de causar la pérdida del símbolo del origen, pues éste solo puede existir en el área efectiva de Maya. Y la pérdida del símbolo del origen ha de causar, en consecuencia, la definitiva extinción del yo perdido, el reflejo del espíritu eterno que se manifiesta sobre él mismo. Recordemos que el yo perdido se desplaza extraviado por un camino Labrelix, paralelo y correlativo con el camino de Helix que sigue el sujeto consciente. Los puntos tetrarque del camino Labrelix están determinados por el símbolo del origen, de manera tal que la pérdida de éste acarreará la desaparición del camino Labrelix y con ello la extinción del yo perdido en el seno del sujeto consciente. Séptimo, tomando como base las explicaciones y comentarios anteriores, vamos a definir aquí el concepto de escurrimiento del símbolo del origen. Si el sujeto anímico protagoniza el gran salto, el eje alfa adquiere el valor del eje omega. En ese momento, el organismo está ajustado al principio del arquetipo Manu y el sujeto anímico se ha identificado con el uno. Pero el eje alfa indica el nivel sémico de la sangre pura. En este sentido, el valor omega expresa el valor cero, es decir, que la coincidencia del eje alfa con el eje omega implica cero contenido sémico en la memoria de la sangre. La sabiduría hiperbórea afirma que, cuando el nivel sémico de la sangre pura alcanza el valor omega, ya se ha producido el escurrimiento del símbolo del origen. ¿Por qué? Respuesta: porque el símbolo del origen se mantiene en un nivel fijo, cuyo punto más bajo jamás alcanza el valor omega. Por lo tanto, si el eje alfa coincide con el eje omega, sería imposible que simultáneamente intersectara a la línea cóncava AB. Esto puede comprobarse en la figura 70, donde se ve que con un valor omega, el eje alfa está lejos de intersectar a la línea curva. En ese momento ya se ha producido el escurrimiento del símbolo del origen, y por eso la línea curva que representa su perfil se la ha dibujado con línea de trazos. La figura 70 nos muestra claramente que la supresión del área efectiva de Maya causa el escurrimiento del símbolo del origen. En el organismo no existe ya memoria de la sangre. El símbolo del origen de la herencia hiperbórea se ha perdido definitivamente junto con la presencia volitiva del yo. Es la culminación estratégica de la clave genética. Próximo artículo: significado analógico de la abertura del globo de Akasa.